que yo era un impostor y esto y lo otro. Cuando ya te entregan el título, lo tenía yo en la mano y dije, aquí está, por lo que tantos años luché y lo tengo ya en mi mano. ¿Tú recuerdas las palabras que tu papá mencionó cuando estaba viendo aquello quemarse? Sí, cómo no. Esta fuente de trabajo, consumiéndose en llamas, la voy a hacer más grande. Y el viejo cumplió su palabra. Y se viene Pipo muy confiadote. Y le digo, Afro, muérdelo. Y se le avienta el perro, pero con muchas ganas. Y dijo, no te vayas, ahorita quiero hablar contigo. Ah, bueno. Te fue la sangre hasta los talones. Pues sí, dije, ya me va a correr ya. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Detrás del Espejo. Yo he hablado en muchas ocasiones sobre fama y prestigio. Actualmente la gente busca fama y anteriormente veíamos personas con prestigio. Esta historia es una historia que inspira, como otras que han inspirado a muchos y que nos han inspirado a muchos. Pero esta historia en particular yo la vi desde casa y desde muy pequeña. Es una entrevista que en lo personal me va a costar mucho hacerla porque sé que yo soy parte de esta historia. Hoy yo les presento a alguien que durante muchos años fue parte de la vida de muchas personas en Nuevo León, pero que fue parte de mi vida desde el momento en el que yo nací. Se encuentra con nosotros Abraham Villarreal, el mejor amigo del perro, a quien yo conozco como mi papá. ¿Cómo estás? Así es, mija. Exactamente. Tú no tienes idea, papá, cómo le sacaba la vuelta a esta entrevista. Y no le sacaba la vuelta por quererle sacar la vuelta, sino porque sabía que quería estar lista y preparada, aunque nunca se está lista y preparada para la vida, ¿no? Sí. Entonces, este podcast, papá, tengo 6 meses haciéndolo. He entrevistado a muchas personas que le hacen un bien a nuestra sociedad. Personas que si no existieran las redes sociales, seguirían trabajando en pro de nuestra sociedad. Tú hiciste una carrera pulcra en una época donde ni siquiera existía el internet y donde tuviste que picar piedra y donde supiste tomar decisiones que te llevaron a ti en lo personal, a ti con mi mamá como pareja y como familia nos llevaron a tener la vida que actualmente tenemos, porque esas son cosas que van a premiar hasta el día que nos vayamos. Así es. Quiero que cuentes tu historia. Quiero que tu historia quede grabada y quiero que tu historia sea expuesta porque tienes mucho que contar, porque hoy les dicen que son niños hiperactivos, con TDAH y con miles de diagnósticos. Y en tu época, pues les tenían que colgar un cencerro en el cuello para poderlos. Cuéntanos, papá, ¿quién eres? ¿De dónde naces? ¿Cuál es el seno familiar? ¿Quién eres? Yo nací aquí en Monterrey, Nuevo León. Pero una de las partes que yo quise mucho fue el pueblo de Mina, Nuevo León. Claro. Ahí pasé mi infancia, porque fuimos en la familia 10 hermanos, de los cuales ya nomás quedamos 5. Y en aquel entonces éramos mucha la familia y venía de Mina
mi prima Catita y Lisita a ayudarle a mi mamá con los hijos. Y llegaban y me llevaban con ella. Al más travieso. Al más travieso. Claro. Al que les causaba más problemas. Y yo me la pasaba muy, muy padre allá en Mina. Eran épocas tan bonitas porque me iba yo a Las Blancas, un bañario que había ahí también, con mis primas, y me iba a la Mahuacata. ¿Qué es la Mahuacata? Es otro lugar que nacía el agua, ahí nacía, en Las Blancas nacía el agua. Había un lugar que le llamaban El Chorrito. Entonces, todo esto en Mina, Nuevo León. En Mina, Nuevo León. Todo ahí en Mina. Y que cuando había un hombre bañándose porque había una regadera de un pozo y ahí caía el agua del arroyo, directo, era un nahual enorme el que caía, ¿entiendes? Y ahí mis primas me llevaban, ¿entiendes? Y cuando había un sombrero afuera, las mujeres se quedaban arriba del barranco. No había en aquel entonces las maldades que hay ahora que andan viendo y esto y lo otro. En aquel entonces la gente era muy limpia, muy noble, ¿no? Muy noble. ¿Entiendes? Y entonces, cuando había una prenda de mujer, no bajaba nadie tampoco, hasta que saliera y seguían entrando los demás. Era la forma en la que anunciaban quién se encontraba bañándose en este chorro, ¿verdad? Sí, porque era un barranco y allá en el barranco se paraban toda la gente. Y iban entrando poco a poquito. Los hombres pues entraban juntos y las mujeres también, lo que sea. Pero había mucho respeto. Bastante respeto había. Y tú eso, obviamente, desde chiquito, ¿qué edad tenías cuando ibas a esos balnearios? Pues yo creo que unos 4 o 5 años me llevaba mis primas. Y esos códigos obviamente los empezaste a ver desde esa edad, ¿no? Del respeto sí. a quien se estaba bañando, ¿no? En un lugar público. Exactamente, era un lugar público, pero... Esos códigos que no se decían, simplemente se vivían con ellos, ¿no? Exactamente. Era algo muy bonito, de mucho respeto. Y esos lugares, como le digo, Las Blancas, la Mahuacata, ahí nacía el agua. Yo me acuerdo que en aquel entonces también, de niño y todo, llevaba yo un anzuelo y sacaba unas mojarronas copetonas hermosas y ahí mismo hacíamos lumbre y ahí mismo las asábamos con los demás primos y familiares y nos las comíamos, ¿entiendes? Y eran lugares tan bonitos que se fueron acabando desde que trajeron el agua para acá, para Monterrey. Entonces, ahí había lugares que brotaba el agua 1 metro, 1,5 metros arriba del nacimiento del agua. O sea, veías los chorros. En aquel entonces Mina era privilegiado, ¿entiendes? Y se van acabando todos esos lugares por la misma mano del hombre, ¿verdad? Claro. Naces en una familia de 10 hijos. 10 hijos, 7 hombres y 3 mujeres. Tú eres el quinto. El número 6. El 6. Sí. El sexto. Sí. ¿Por qué te colgaban cencerros en el cuello? Porque era muy travieso. Y entonces mis primas me ponían un cencerro para oírme dónde andaba. ¿Entiendes? Cuando no oían el cencerro salían a buscarme. Porque yo andaba por todos lados ahí, andaba donde estaban las vacas donde las estaban ordeñando y todo. Ahí, mi tío Pedro en aquel entonces, pues tenía más de 100 vacas lecheras.
¿Y andabas solo? Solo. ¿O con tus hermanos? ¿Jalabas a tus hermanos? Amigos de ahí mismo del pueblito, nos íbamos, pescábamos un burro y subíamos la loma de la Santa Cruz. Íbamos a buscar también matatenas, unas piedras que nacen del sol arriba de las lomas redondas, y con eso nos íbamos con las azuleras y matábamos una palomita o un conejito y lo asábamos. No matábamos por matar, lo asábamos y nos lo comíamos ahí mismo en el grupito que andábamos en aquel entonces. Pero era tan bonito que no tenían miedo mis padres y mis tíos que yo anduviera en el monte. Oye. Agarrábamos los burros, nos subíamos en los burros y andábamos por todo el pueblo. Oye, ¿y agarrabas la campana del cencerro? Así, para que no hiciera ruido cuando le iba a tirar alguna paloma o algo, ¿verdad? Con la ulera. ¿Entiendes? Tremendo siempre. Sí. ¿Cómo te llevabas con tus hermanos? Siempre me llevé bien con todos. Eras el travieso. Decía mi papá que yo era un cadillo entre pompa y pompa, porque no me estaba quieto nunca. Eres un cadillo condenado, me decía mi papá. ¿Entiendes? Y pues realmente yo sí fui exageradamente inquieto. Mi abuelo, don Rubén J. Villarreal, junto con sus hermanos, fundan un negocio llamado La Lucha, que con el tiempo después él fue comprando la parte de sus hermanos. Sí. Y un negocio que en Monterrey fue muy famoso, en el centro de Monterrey. Cuéntanos sobre La Lucha, cuando este negocio ya es de tu papá. Conforme fue pasando el tiempo, mi papá fue comprando esas partes y iba él cada día a La Lucha, porque él llegaba a las 7:30 y el que llegara tarde se devolvía. El que llegara despuesito de las 8 de la mañana no entraba. Véngase mañana, que venga más descansado. ¿Entiendes? Fue muy duro él, pero él ponía el ejemplo. ¿Entiendes? Y ese negocio, primero estaba el Modesto Arriola y Platón Sánchez. Que, por cierto, La Lucha era un negocio de abarrotes. De abarrotes, exactamente. Y luego ya después que pasó el tiempo y que mi papá les compró las partes a sus hermanos, compró una propiedad cerquita, en Modesto Arriola y Hierro del 47. Entonces ahí ya se fundó más grande todavía el negocio. Y se hizo una bodega muy grande también. ¿Cuándo se quema La Lucha? ¿Antes o después de que se cambia a Héroes del 47? No, ya que estaba en Héroes del 47. Ahí se quemó. Ahí se quemó. ¿Tú recuerdas las palabras que tu papá mencionó cuando estaba viendo aquello quemarse? Sí, cómo no. A mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, que ahí estaban, y a todos mis amistades y amigos que se encuentran aquí presentes, ven esta fuente de trabajo consumiéndose en llamas. La voy a hacer más grande. Y el viejo la hizo más grande. Pero ahí estábamos todos. Y el viejo cumplió su palabra. La hizo mucho más grande. Llegó a tener 90 empleados ahí en ese negocio. Y una de las cosas que él se vanagloriaba, cuando oía que prendían los camiones y empezaban a desfilar, él se paraba en la puerta para verlos y darles la bendición, para que fueran a entregar la mercancía y que regresaran con bien. Él bendecía a sus trabajadores
cada vez que salían a entregar la mercancía. Así es. Todos los veces que él oía que estaba en su escritorio y cuando ya prendían los camiones para salir, ¿entiendes? Ya estaba en la puerta de él ahí porque le quedaba cerquita y que Dios los bendiga y que vayan y vengan bien. Y fueron muchos años. Que tú lo viste aparte, tú creciste con eso. Yo crecí con eso, sí. Había un niño que entraba a la lucha y entre el arroz y el frijol, de repente... Cacahuates. Piloncillo. Pero había un niño que se encontraba chocolates. Ah, sí, los Mickey Way. Y yo llegaba y que nadie me viera y agarraba los Mickey Way, 2 o 3 en la bolsa y me salía. O sea, eres un ratoncito, ladroncito, sí. que se ve y comía. Sí. Mis tíos se daban cuenta, pero no me decían nada, porque en ese entonces todavía estaban acá los tíos, ¿verdad? Estábamos devolviéndonos un poquito. Y ellos veían que yo lo hacía. Y en la noche, pues estaba malo. ¿Entiendes? ¿Algo te dolía? Algo me dolía por tragón. ¿Entiendes? Y entonces me decía... Pues estabas en el baño sentado, ¿no? No, en una chalana, a un lado. Y luego le decía, mami, ¿qué te duele pancha? Duele pancha. Sí, por andar comiendo Mickey Way. Y le decía, quiero Way. Cállese la boca. Estás en el baño y todavía quieres Way. ¿Querías más Mickey Way? Sí, quería más Mickey Way. O sea, travieso hasta también hasta para comer, ¿no, papá? Pues sí. Sí, musgo, siempre. Siempre, pues hasta la fecha. Siempre hasta la fecha. Sí. No más que, pues van pasando los años. ¿Entiendes? Y pues ya no comemos lo que comíamos antes. Oye, cuéntanos la historia de los plátanos que llevaba tu papá. Ah, sí. Ese es muy bueno. En aquel entonces, pues, como era mucha la familia, muy abundante, fue mi papá al mercado, que estaba en Héroe 47 y Guerrero, por eso vivió en Guerrero, entre Sagarcía y Treviño. Entonces iba mi papá y mi mamá en el carro, llegaban ahí y compraban el mandado de la semana o para 15 días, ¿verdad? Y entonces, y dijo, y deme un racimo de plátanos, dijo al señor. Y le di un racimo medianito, sí, ese. Ah, bueno. Pues oye, me avisas cuando se acaben los plátanos, le dijo a mi mamá. Pues llegó mi papá el lunes en la tarde, esos eran los sábados o los domingos cuando iban. Ya para el lunes de la tarde, viejito, ya se acabaron los plátanos. Todo el racimo, vieja. Dijo, todo el racimo ya se lo acabaron. Ah, bueno. La otra semana, otra vez, vamos y compramos uno más grande. Ah, bueno. No, pues a la siguiente sábado en la tarde o domingo, volvían a ir a comprar despensa y fruta y todo lo que tenían ahí, pues más que todo era fruta, porque claro, lo demás lo sacaba del negocio. Sí. Y compró un racimo más grande, ya uno más grandecito. Pasaron 2 días. Porque le decía a mi papá siempre, dime cuando se acaben los plátanos. No, pues a los 2 días, viejito, ya se acabaron los plátanos. ¿Cómo? ¿Ya se acabaron el racimo? Ya se acabaron. Estamos brutos para tragar todos, ¿verdad? Y luego 7 hombres. Sí. Total, la siguiente semana otra vez, fue y compró un racimón, pero más grande. Dijo, ahora sí les voy a dar hasta que llenen esto. Llegó el martes y miércoles, llegó el sábado, viejito, ya nomás quedaron unos 3 o 4.
Ándale, entonces ahora de aquí en adelante hay que traer un racimo de esos grandes, digo, para que poderlos llenar a estos canijos, ¿verdad? Qué interesante. Ahora, a mí se me hace muy interesante que de 7 hombres y 3 mujeres, los 7 se hayan dedicado a veterinaria. Cuéntanos un poquito, tú estudiaste hasta preparatoria, hasta bachilleres. Sí, no, Y todos tus hermanos estudiaron veterinaria. todos. ¿Dónde estaba la influencia de la veterinaria en tus hermanos? O sea, ¿cómo empezó eso? ¿O de dónde venía el amor por los animales? Rubén, en paz descanse, y Pedro, mi hermano, también en paz descanse. Los mayores. Los mayores, que ya se nos adelantaron, ellos fueron los que iniciaron. Ellos fueron los que iniciaron el irse a México a estudiar veterinaria. Después de que estudiaron ya veterinaria, el otro que los siguió fue mi hermano Rodolfo, en México. ¿Entiendes? En ese entonces, pues yo ya estaba chavalito, todavía ya tenía los 17, 18 años, entonces, y mis hermanos, yo me fui con el doctor Malvido viejo, así le decían, que era un médico que enseñaba lo que era la veterinaria en la escuela, en la UNAM, allá en México. ¿Tú te fuiste a México? Yo me fui, después de eso, cuando ya se fue Rodolfo, entonces yo me fui a México a aprender la peluquería de perros. No tanto la carrera, sino la peluquería. La pura peluquería. ¿Entiendes? Y entonces ahí en la peluquería aprendí muy rápido, porque si alguna cosa tengo, es que yo veo algo y lo hago. ¿Entiendes? Siempre fui muy habilidoso. Bueno, de hecho, te voy a hacer una pausa. Eras tan habilidoso que hasta ponías a gente a quitarle la escoba a los palos y los vendías. Cuéntanos. Ah, sí. Una vez con Chuy. El esposo de una hermana de mi mamá. No. ¿No era mi tío Chuy No, González? no, Chuy Lozano, hijo del doctor Everardo Lozano. Yo pensaba que era mi tío Chuy. No, él tenía muchos trapeadores allá atrás y yo los vi. ¿Qué edad tenías? Porque él tendría que unos 7, 8 años. Entonces yo los veo y en ese entonces mi hermana Lupanita y su esposo compraban los palos de escoba y les ponían el casquillo, ¿entiendes? Para hacer otra vez las escobas. Los mismos palos los reciclaban. Entonces yo los veo y le digo a Chuy, oye Chuy, ¿a cómo me vendes los palos esos? Con todo el mechero y escobas y de trapeadores y todo. Pues te lo voy a vender a 20 centavos, supongamos, ¿verdad? Ok, pues ya hacíamos la cuenta, cuántos eran, y yo le pagaba. Y yo me los llevaba a la casa y les quitaba todo el mechero de abajo del trapeador y de la escoba. ¿Entiendes? Y los agarraba y me los llevaba cargando hasta donde estaba Alfredo y Lupanita, mi hermana. Y ahí me los pagaron en aquel entonces a $1. Y a ti tenías que pagar 20 centavos. Y entonces cuando pasaron los días y yo todos los trapeadores y todos los recogía, y se dio cuenta Chuy, ¿cómo serás gacho? A mí me los pagan a 20 centavos y vas y los vendes a $1, ¡qué gacho eres! Y así. Comerciante. Pero bueno, porque lo traías de escuela que era de mi abuelo. Pues sí, así es. Entonces, empiezas a crecer, ves que tus hermanos empiezan a estudiar veterinaria, te llama la atención, te vas a México. Me voy a México,
con el doctor Malvido viejo, más que todo, pues ya ahí el que me llevaba era Rodolfo, mi hermano, en ese entonces, porque él se iba a estudiar y yo me iba en un camión, tomaba 3 camiones para llegar a donde estaba el doctor Malvido viejo. Así le decíamos porque pues, era el doctor Malvido. Pero como era el más viejo de todos, ahí de la escuela y todo, le decíamos nosotros doctor Malvido viejo. Total, aprendí y de ahí me vine a Monterrey otra vez. Y mis hermanos me prestaron un cuartito a mero al fondo de ahí de la veterinaria que tenían ellos. Los 3 tenían la veterinaria. Los 3. Rubén, Pedro y Rodolfo. Sí. Eliodoro y Jaime todavía no llegaban para cuando yo ya estaba Ya ahí. estaban ellos estudiando también veterinaria. Estaban en Victoria. Y luego se fue Rafael, mi hermano, también, a estudiar allá en Victoria. De ahí empezamos empecé yo en ese lugar, en ese cuartito que me prestaron mis hermanos. Y ahí comencé yo a recibir clientes de los mismos clientes que llegaban con mis hermanos. Comenzaron a llegar los clientes ahí y yo comencé a pelar los perros y a arreglarlos. Y de ahí eran, pues, no es por nada, digo, mucha gente iba, porque acá con el doctor Malvido, me daban muy buenas propinas también cuando ya vieron el trabajo mío y los demás que estaban ahí, pues no les parecía que me dieran las propinas a mí, los otros peluqueros. Total, hubo dificultad con ellos y fue cuando yo ya me vine otra vez para Monterrey. Y ahí estaba yo trabajando en ese cuartito que me prestaban mis hermanos y cada día pues yo hacía mejores trabajos. Y la gente yo empecé a tener mi clientela, ¿entiendes? Muy buena clientela que se hizo en aquel entonces. Y entonces ya comencé yo a buscar dónde ir a poner mi negocio. Mis hermanos nunca me corrieron ni nada. Al contrario, yo les ayudaba a que vinieran más perros, que buscaran la veterinaria, y yo les ayudaba con la peluquería y todo. Porque ellos hacían más lo médico y tú hacías lo estético. Sí, exactamente, yo nomás a lo estético. Después de ahí, de ese trabajo que yo hacía, enseguida había como a la media cuadra, por Arteaga, como a la media cuadra, había un localito chiquito, que fue, ahí lo pedí yo que me lo rentaran, y me lo rentaron. Antes de que continúes, cuéntanos del perro que se llamaba Suerte. ¿Suerte fue antes de todo esto? Sí, Suerte. Antes de que empieces ya esta parte, porque aquí es donde Sí. ya te empiezas a perfilar Sí. a lo que te convertiste profesionalmente y públicamente. Entonces, antes de que entremos ahí, ¿cómo llega Suerte a tu vida? Ese perro me lo regalaron, ¿Qué edad tenías? tendría ya los 14, 15 años. ¿Era un criollo? ¿Era un perro? No, un pastor alemán. Muy bonito, muy bonito. Y ¿Quién te lo regala? mis hermanos. Lo trajeron de México. ¿Por qué te lo regalan a ti? Porque ellos veían, aparte Rodolfo no estaba. Ya estaba ya en México. ya, sí, los primeros. Y me lo dan a mí y yo comienzo con ese perro a llevármelo a la Plaza de los Enamorados. Así le llamaban. Ay, para ver si levantabas algo, ¿verdad? Porque pues un hombre con perro pues es más coqueto, llama más la atención. No, ¿o qué? lo que pasa es que en ese entonces había muchos compañeros, amigos que iban ahí y yo llevaba el perro y ahí aparte me gustaba pelear ahí
ahí nos poníamos con los guantes y hacían competencias y peleábamos. Y me tocó suerte ganar varias peleas ahí. Y ahí llevaba yo el perro y comencé yo a cuchileárselos a los amigos. Y los mismos amigos corrían y se subían a los árboles. Y el perro llegaba y les ladraba y todo. Ahí fue donde me nació a mí el entrenar los perros. Y ya nomás le hablaba y se venía y se bajaban los amigos y todo. O sea, te diste cuenta que tenías también una habilidad. Una habilidad para entrenarlo. Porque lo soltaba yo cuando iba a la placita esa. Y se iba el perro corriendo. Y al llegar a la esquina le gritaba y se paraba y se sentaba. Llegaba yo, le ponía la cadena y lo pasaba a la calle y lo volvía a soltar y se iba otra vez el perro corriendo. ¿Entiendes? Ya cuando iba, nomás le gritaba suerte y se paraba. ¿Okay? Llegaba y no se pasaba la calle. ¿Entiendes? Porque si se pasaba me lo bailaba. Le daba sus regañadas, ¿verdad? Y el perro aprendió muy bien. Pero luego después pasa el tiempo con ese perro y luego comencé yo a aprender más. Porfirio Oropesa llega a tu vida. Ahí, entonces como ya estaba yo en la veterinaria ya y Porfirio Oropesa llega como entrenador de perros. ¿A dónde llega? ¿Con tus hermanos? Con mis hermanos. ¿Me entiendes? Era un No con mis hermanos. Llegó a verme a mí, porque sabía que yo tenía... Ahí a la plaza. Ahí a la veterinaria. O sea, fue a preguntar por ti. Sí. Y entonces ya le expliqué, le dije que yo quería aprender. Digo, yo te enseño. ¿Quién era él? Una persona, que no era una persona que tú podías confiar en él, porque le gustaba mucho la tomada. Y fue una de las cosas, cuando yo comencé a trabajar con él y llegué a ver los problemas de que yo iba y trabajaba, todos los perros, trabajaba pues, 20, 25 perros diarios, ¿entiendes? Y él llegaba los jueves, ¿entiendes? Y después de que habíamos tenido ya como un año, ¿entiendes? Él llegaba los jueves y cobrábamos los viernes. Entonces él trabajaba 2 días y yo me chuteaba todos los perros toda la semana. Y ahí le dije, pues a eso que ya no me parecía esto. ¿Pero él te enseñó algo? Sí, ¿cómo no? ¿Él era veterinario? No. Era un entrenador de perros. Un entrenador de perros. Y entonces ahí yo le aprendí algunas cosas muy buenas y empecé que lo que era caminar al lado, sentarse, echarse, hacer muerto, saludar uno con una y otra mano y colocarse al lado, eso era de cajón. ¿Entiendes? Y eso lo aprendí con él. Conforme fue pasando el tiempo y deshicimos la sociedad, entonces él se quedó con una parte de perros y yo me quedé con otra parte de perros. Y al estar yo solo, pues ya empecé yo a buscarle más cosas, como el ataque, ladrar a la orden. Yo le decía que ladrara, se ponía a ladrar el perro, le ponía la mano y empezaba a ladrar. Le quitaba la mano y dejaba de ladrar, ¿verdad? Le decía yo que ladrara 3 veces, le dejaba la mano puesta y ladraba las 3 veces y quitaba la mano y dejaba de ladrar. Entonces decía Pipo, ¿sabe contar el perro? Pero no te me adelantes, porque eso de Pipo, quiero que el tiempo sea como que vayas platicando el por qué llegaste con Pipo, que eso fue sí. Obviamente la cumbre de tu carrera profesional. Así es. Entonces llega Porfirio Oropesa a tu vida, le aprendes lo que le tienes que aprender, pero no tienes los valores que tú aprendes en casa, entonces decides terminar esa sociedad y al mismo tiempo hay esta situación con tus hermanos donde tú buscas un local de Arteaga. Todavía no. Sí, exactamente. O sea, sí, ahí, ok. Exactamente. Entonces ya comienzo con Porfirio Oropesa y ahí en Arteaga, y en aquel entonces ocupé al primer empleado, se llamaba Miguel. Él fue el primer empleado que yo tuve
y él andaba conmigo, entrenando los perros, me ayudaba, y en aquel entonces me acuerdo que mi padre, no, porque primero andábamos en camiones, y yo pagaba los camiones, Porfirio Oropeza no los pagaba. Entonces yo pagaba los camiones y íbamos a una parte y a otra y a otra y a otra, ¿entiendes? Hasta que llegó un momento que pues, ya nos separamos y entonces mi papá me prestó un carrito viejo que tenía ahí, un Chevrolet 49 o algo así era, ¿entiendes? Y yo lo traía bien limpiecito porque Miguel me lo limpiaba y lo arreglaba y todo. Y aparte me ayudaba. Entonces ahí es cuando consigo el local, ¿entiendes? Y ya se queda Miguel ahí y yo sigo trabajando y él comienza, ya para entonces yo ya había enseñado a Miguel a pelar perros. Entonces yo tenía más chance de salirme del negocio para seguir con el entrenamiento. Ahí una de las veces estando aquí aquí en la Colonia del Valle, por Avenida San Pedro, estaba yo entrenando un perro, porque siempre andaba yo en la calle trabajando los perros, y yo me iba siempre donde hubiera una sombra, porque el peor enemigo del perro es el sol. Un perro que está jadeando fuerte y pues no va a aprender, porque no está en como debe estar para poderlo trabajar, que esté el animalito pues sin estar estresado o algo. Y entonces veíamos, y yo lo estaba entrenando y pasa un carro y se detiene y se me queda viendo y entonces yo lo veo, ¿entiendes? Que me está viendo y le saco un poco más partido al perro. Caminar al lado, sentarse, echarse, caminar en dos patas y el arrastre y todas esas cosas. Y se me queda viendo el señor y se baja. Y me dice, ¿usted es entrenador de perros? Dije, sí, señor. Ya le mostré lo que sabe el perro. Digo, sí, lo vi, me gustó. Yo tengo un perro boxer, se llamaba Afro. Fue mi primer perro que yo presenté. Ya para entonces, ya voy para allá, para lo de la televisión. Pero antes de eso, entonces me dice, quiero que me lo entrene. Sí, ¿cómo no? Dije, no me dejen ir a dejar el perro y ahorita no, y me voy con usted. Y voy y veo el perro. Está bueno. No, pues ya lo había terminado, fui y lo dejé. Me fui con él y llegué y lo vi. No, sí, se lo entrenó, ¿cómo no? Si usted me entrena el perro, que quede bien, lo va a presentar con el payaso Pipo. Ahí fue donde salió Pipo. ¿Quién era ese señor? José Marroquín. No, pero el señor del perro. El del perro. El señor Germán Adalid. Era uno de los directores en aquel entonces del Canal 3, porque fue primero el 3 y luego se pasó al Canal 2, lo que es ahorita. Que ahora es Televisa. Televisa, exactamente. Entonces tuviste la suerte de estar en el momento y en el lugar exacto para que don Germán Adalid te viera. Sí. ¿Y cuánto tiempo después tenías listo al perro? En un mes. En un mes, porque ese perro aprendió muy pronto. Hay perros que se les da, que aprender muy rápido lo que uno les enseña. ¿Tiene que ver con la raza? ¿O tiene que ver con Pues el carácter del perro? El carácter del perro, porque hay perros que son tontos y son tontos, como el afgano. Esos batallaba mucho, no quería ningún afgano. Estos perros los orejones, ya hasta se me olvida ya el nombre. Sí, los Basset Hound. Los Basset Hound. Tampoco quería yo Basset Hound, porque cualquier jaloncito que le daban, lloraban. Y pues era muy feo oír un perro que llorara o algo, donde le dabas algún jalón o algo, ¿verdad? Y entonces esos perros
no los quería. Los demás, todos los perros, yo los trabajaba, todos los demás. Hasta los French Poodle, chiquitos, mini toy. ¿No? Era un gorro los perritos tan chiquitos, porque te tienes que estar agachando mucho para que te den la mano. Cuando tú terminas de entrenar a este perro de don Germán Adalí, Sí. Que te abre las puertas con Pipo, que ya vamos a entrar para allá, la situación con tus hermanos, ¿tú seguías haciendo la peluquería de tus hermanos o ya no? Ya estaba yo en el localito ese que renté. Pero ya había pasado la situación donde te quedaste esperando a que te pagaran tus servicios y que tuviste que hablar con tu papá. ¿Fue antes o después de Pipo? No fue antes. No, después de Pipo. O sea, ya estabas con Pipo. Sí. Bueno, sí. entonces entremos a la época de Pipo y al ratito vuelves a contarnos esa, porque yo considero, papá, que esos fueron dos momentos que marcaron ese destino. O sea, el conocer a don Germán Adalí y aparte, o sea, y obviamente que te presentara a José Marroquín, Leal, como lo conocemos, Pipo, pero también ese momento de quiebre con los hermanos, porque al final del día nos podemos llevar bien con los hermanos, pero a veces hay roces, y roces que pueden cambiar el destino, y a ti también te cambió el destino ese roce que hubo con tus hermanos. Pero entremos en el momento en el que terminas de entrenar a Afro y don Germán te cumple el llevarte con Pipo. Yo llego, porque le dije, ya está listo el perro, usted, don Germán. Y mire todo lo que sabe, y se quedó encantado el hombre de todo lo que sabía el perro. Dijo, ahora sí, dijo, te espero a tales horas en el canal. Está bueno. Dije, ahí voy a estar. Llego y ya me presento con la secretaria que estaba ahí y me dice, dije, vengo con el señor Germán Adalí, voy a presentar a este perro. Ya le hablan y baja de volada don Germán y me lleva con Pipo. Y Pipo se estaba maquillando. Llego yo. Oiga, Pipo, es tú, Pepe, porque le decía Pepe. Don Germán a Pipo. A Pipo, sí. Y el señor Abraham Villarreal me entrenó este perro y quiero que me hagas el favor de que lo presentes en la televisión. Sí, cómo no. Sí, cómo no, don Germán, ahorita lo presentamos, no hay ningún problema. Ok. Entonces se va don Germán y Pipo seguía maquillándose. Y luego voltea y me ve por el espejo. ¿Qué sabe hacer ese perro? Me dice Pipo. Caminar al lado, sentarse, echarse, hacer el muerto y todo lo que le había enseñado. Digo, pues espero que lo haga, dijo, porque la semana pasada vino uno y quedó muy mal. Y a mí no me gusta que quede mal lo que vengan a presentar. No, está bien, usted... Pipo le decía, sí, Pipo, no hay ningún problema. Obviamente sentiste la presión. Sentí la presión. Porque la presencia de él o sea, imponía, ¿no? Sí, cómo no. Sí, porque él era muy estricto en todo lo que él presentaba tenía que ser correctamente, muy pulcro en todo. Y entonces, pues ya llegó el momento en que, pues vámonos ya se presentó él, una cosa y otra, y llegó el momento en que, a ver, aquí viene el señor Abraham Villarreal con un perro que entrenó, y vamos a ver qué es lo que sabe hacer. Pues ya empezó a caminarlo yo ahí, y le enseñé, le puse todo, caminar al lado, sentarse, echarse, hacer muertos, saludar con una y otra mano, colocarse al lado, pararse manitas, caminar en dos patas, y el castigado. Pero no le dije que sabía ataque. ¿Entiendes? Y entonces le digo, ya Pipo, ya quedó, pero yo le pongo otra cadena al perro, porque cuando yo lo cuchileaba, siempre me gustaba que trajera dos cadenas. ¿Entiendes? Y se viene Pipo muy confiadote. Y le digo, Afro, muérdelo.
y se le avienta el perro, pero con muchas ganas, y le sacó un sustón bruto. Pero los huercos estaban muertos de risa, y él se prendió de volada. Y le empezó a hacer mal, no, el perro se lo quería comer. Y yo ya le digo yo, quieto, Afro, quieto, venga, agárrenlo. No, que lo voy a agarrar. ¿Verdad, niños? Que lo agarre, sí, que lo agarre. Pues no le quedó otra. Y ya fue y lo agarró y dice, está bien. Y dijo, no te vayas, ahorita quiero hablar contigo. Ah, bueno. Te fue la sangre hasta los talones. Pues sí, dije, ya me va a correr ya. No, pues llegó el momento en que terminó el programa y nomás terminó y se viene con sus chanclotas que traía siempre, sus los zapatotes, claro. Zapatotes. Ya pedón me sacaste, güey. Pues es que también fíjate lo que me dijiste, que si no sabía el perro, si quedaba mal, que el otro vino y quedó por Ancalabrega. Era la primera vez y luego me recibes en esa forma y me pegan en la espalda y me dice, me caes bien, cabrón. Dije, ¿tienes más perros? Sí, dije, tengo muchos. ¿Quieres seguir viniendo? Sí, cómo no, le dije, sí quiero venir. Te espero la otra semana. Y eso duró 34 años. Y de ahí fueron temporadas muy bonitas y no fallé y eran, como dijo, eran de estar 10, 15 minutos pero eran constantes de cada semana, claro, una vez por semana. Cuéntanos ese momento porque obviamente más adelante seguiremos hablando de esta amistad que tuviste con Pipo, pero este momento que para ti también marca tu historia, donde tú le sigues dando servicio a tus hermanos, tú no eras veterinario. Sí. Todos tus hermanos, los 6 estudiaron veterinaria, tú no estudiaste veterinaria, pero tú dabas el servicio de peluquería, todo lo que era estética y entrenamiento de perros. Pero hubo un día que marcó la diferencia. Es que yo cuando había muchos perros que yo tenía de peluquería, y aparte de entrenamiento. Entonces, yo me encargaba de cobrar el servicio, ¿entiendes? Y luego llevarles el dinero a mis hermanos. Pero muchas veces mis hermanos estaban muy ocupados y pues no me recibían y perdía yo mucho tiempo. Entonces llegó un momento en que pues, hubo un detalle de que mis hermanos también quisieron meter la educación de perros, ¿entiendes? Entonces, al entrar la educación de perros con ellos, pues me iban a desplazar a mí, ¿entiendes? De lo que yo hacía, ¿entiendes? Y entonces se van mis hermanos y hablan con mi papá y le dicen que ellos quieren también meter la educación de perros. Y la peluquería y todo, lo mismo. Por eso, ¿y Nan qué? Así, mi papá me decía, Nan. ¿Y Nan qué? No, pues que haga lo que él quiera. Entonces él puede entrenar, vacunar y o consultar y todo. Pues sí, que haga lo que él quiera. Ah, bueno. Pero pues mis hermanos nunca se imaginaron, ¿entiendes?, que con todo el tiempo que yo estuve ahí viendo los trabajos de ellos, pues yo los podía hacer nomás con solo ver. ¿Tú veías las operaciones que ellos hacían? Todas. Siempre, ¿te metías siempre a los quirófanos? Siempre estaba ahí. Mi hermano Pedro no salía del quirófano. Todo el día estaba operando. ¿Tú le ayudabas y veías? Siempre estaba yo ahí, en lo que quería que le ayudara, yo le ayudaba. Y aprendí, cuando yo comienzo a trabajar, cuando ya
me dan la oportunidad mis hermanos de que yo haga lo que yo quiera, y ellos iban a meter a otra persona a entrenar perros y a peluquería y todo, pues entonces se dan cuenta de que se admiraron de las operaciones que yo empecé a hacer, cortes de orejas, unas orejonas que les dejaba a los perros grandes hermosas, y con solo haberlos visto, nada más. Entonces llegó un momento en que... Te abrieron la puerta, digámoslo así. Sí, sí. Ahora, hubo una fricción, una temporada, nada más cuando esto, ¿verdad? Por eso, yo no se me olvida una vez que cuando se vino el conflicto, yo estaba quebrado de un brazo, me había caído de un caballo, charreando. Y entonces, me tocó cuando yo estaba lesionado, ¿verdad? Le dije, pero aún así, le dije, no hay problema, voy a trabajar y voy a salir adelante. Le dije, me pescan cuando estoy lesionado, ¿verdad? No, pues gracias a Dios, empecé a trabajar y empecé a operar y había veces que, pues, no podía con una operación y le hablaba yo. Mi hermano Rubén en ese entonces pues ya estaba con su veterinaria. Y desde allá me decía, le hacía, y lo hacía, y lo sacaba adelante, nomás por teléfono. ¿Entiendes? Y porque pues, en ese entonces, como había el conflicto, pues se me hacía muy que yo les hablara para que me vinieran a ayudar, ¿verdad? Ahora, empieza esta combinación donde tus hermanos te dicen, oye, ¿sabes qué? Tú por tu lado, nosotros por nuestro lado. Sí. A ti obviamente te empieza a ir bien con estas idas a la televisión, pero luego viene un momento de catarsis, viene un momento de conflicto, porque pues, los que habían estudiado veterinaria se quejaban de un usurpador. Sí. De un hombre que usurpaba el nombre de los médicos veterinarios en Nuevo León, Sí. porque salía en la televisión y hasta periodicazos te aventaban de que el señor Abraham Villarreal era un usurpador de la veterinaria. Cuéntanos esa historia. Que no era médico veterinario, ¿entiendes? Pero yo nunca me puse que yo era médico veterinario. Yo, pues, todo lo que hacía, yo lo hacía, por lo que había visto, por lo que había aprendido, ¿verdad? Y realmente, sí hubo mucha gente que no le parecía. Y pues me echaban carrilla y por como dijiste tú ahorita, por el periódico y todo, pero yo ¿No te importó? Nunca me importó ni les contestaba. Yo seguía lo mío. Te empezó a ir muy bien. Sí. Y en este proceso, ¿conoces a mi mamá? Sí, fui al banco y ahí estaba mi vieja. Una muchachita muy guapa. Una muchachita, más o menos. Ay, más o menos. Más o menos. Y le dije al gerente, le dije, oye, esta chica, dijo, es buena muchachita, dijo. Se le acaba de morir su papá y es su mamá y 3 hermanas más. Pues me llamó la atención y comencé a visitarla, ¿verdad? Ahí, hice una cuenta, abrí una cuenta en aquel entonces con 1,000 pesos, ¿entiendes? Pues para pantallarla, ¿entiendes? Y cayó. Nos hicimos novios, pero al poquito tiempo perdimos porque era muy chiflada. Y tú eras muy necio. Y yo, sí. Y entonces perdimos y pasó el tiempo, otra temporadita, y me habla ella porque querían un perro, el jefe de ella. Ahí trabajaba en cervecería. En cervecería. Cambio de trabajo. Sí, se salió de ahí y ya se fue a la cervecería y entonces ya
Su jefe quería un perro. El jefe quería un perro. Digo, pues yo conozco una persona que tiene perros y vende y educa y todo. Dígale que búsqueme un perro ahí con él. Y no me acuerdo qué perro me pidió. Ella no te quería hablar. No me quería hablar. No quería. Al fin de cuentas no le quedó otra. Y me habló. Y ahí fue el error. De ella. Porque ahí me ganché. ¿Entiendes? Logré la oportunidad y nos hicimos otra vez novios. Y te paraste en Constitución 3 meses después. Sí. ¿Por qué te paraste en Constitución? Pero no 3 meses, al poquito tiempo. A los 3 meses nos casamos. Híjole, imagínate. Entonces me paré y le dije de una vez, dije. En pleno Constitución pleno paraste Constitución. el automóvil. Sí. Y dije, en pleno Constitución, en la camioneta, venía en la camioneta. Dije, sí, ¿vas a ser mi novia, sí o no? ¿Sí o sí le dijiste? Sí o sí. Ya ni me acuerdo. Esa historia la cuenta mi mamá muchísimo. Se paró. ¿Sí o sí? Pues sí. Bueno, pues órale. Venga para acá un bechito y ya. Y ahí nos hicimos novios y pues de ahí en adelante aguantarla. Ahorita tengo 52 años con ella. Ajá. ¿Quién aguanta a quién? Pues yo. Meto esta historia de mi mamá porque yo ya había nacido cuando te cambias a Colón, a esta veterinaria. Sí. Y yo quiero que cuentes esto porque quienes vean este podcast, yo lo que quiero es mostrar cómo antes la fama no era un fin. Y hoy en día, papá, las personas tienen hambre de fama, pero no tienen hambre de prestigio. Y tú lograste un prestigio y esta es la historia que quiero que cuentes. Porque una vez que abres la veterinaria en Colón, con un perro gran danés, Arlequín, arriba del edificio que cuando pasaban por el metro lo veían y eso impactaba tanto a la gente, que aparte ya eras conocido en la televisión, ya tenías varios años en la televisión, lograste algo que esta historia quiero que la cuentes, porque solamente con prestigio se logran este tipo de resultados. Tú venías ya de un ambiente hostil, donde te tiraban muchísimo odio por la fama y porque económicamente te estaba yendo muy bien, pero no eras veterinario, no habías estudiado la carrera de médico veterinario zootecnista. Así es. Cuéntanos la historia de este señor que no recuerdo quién es, que era el presidente de veterinarios de Nuevo León, que te pidió una cita y que dijiste, antes de que hablemos, te voy a enseñar mis instalaciones. Me habla por teléfono y me dice que quiere platicar conmigo. Pero antes de eso le habló a mi hermano Jaime y le dijo, oye, quiero hablar con tu hermano porque traemos este problema de que pues no, la gente no me quería, ¿verdad? Por la fama que estaba adquiriendo cada día más. Y entonces me dice que, le habla a mi hermano Jaime y le dice, no, hombre, no te va a decir nada, hombre, te va a recibir perfectamente bien. Es que dicen que tiene un carácter de la verdad, pues sí lo tiene, pero no te va a decir nada. Tú llega y habla con él y todo, está bueno. Pues al fin de cuentas me habló y ya hicimos la cita y llegó y me metí ahí al privado y empezamos a platicar. Le dije, pero antes de nada, le dije, quiero que conozcas mi veterinaria en las condiciones que está. Entonces entramos a un cuartito donde yo consultaba. Y luego entramos a otro cuartito que era donde estaba El quirófano. El quirófano. Y enseguida estaba la peluquería. Siempre tenía 3 peluqueros. Hacíamos 40, 50 perros diarios. Y luego lo paso al sótano. Le dije, mira, aquí es donde entreno los perros, en el sótano.
Y luego lo llevé ahí arriba, y ahí arriba tenían 92 perreras. Perros infectados y perros sanos, para que no estuvieran juntos, todos separados. Y luego lo llevó mero arriba donde bañaban los perros y los dejaban en una perrera que entraba mucho aire del lado oriente. Entraba mucho el aire y se secaban solos. Entonces ahí los bajábamos y ya los peinábamos y para entregarlos. Y entonces, ya que vio cómo estaba la veterinaria y todo, bajamos a mi privado. Ahora sí, dime lo que quieras. Dijo, pues ya no hay ni qué decirte, dijo. Ya quisiéramos muchos veterinarios tener las condiciones que tú tienes esta veterinaria, con estas lámparas que tienes del quirófano. Todos los perros entraban 4, 5, 6 perros a la misma perrera y tenía 4 perreras con aire. Y ahí se secaban, ahí nomás los metía y se secaban. Total, llegó un momento en que dijo él, si alguien quiere reclamar, porque le dije yo, ahora, si tú vienes para que yo me quite, pues nomás dime y cuánto me van a dar entre todos, dije, para mantener a mi esposa, a mis 3 hijas. Entonces, y hablamos. No, dijo, pues no, pues ¿cómo? Pues entonces dije, yo no me puedo salir nomás así y luego con qué mantengo mi familia. No, dijo, tienes razón. Llega él allá a la veterinaria de él y habla con todos los veterinarios, y les dice, primero vayan y vean ustedes las condiciones que tiene Abraham Villarreal en la forma que está trabajando, que ya quisiéramos muchos de nosotros tener las comodidades que él tiene para los perros, ¿verdad? Total, las cosas se calmaron y en ese entonces viene lo del CEU, el director del CEU, que me iba a dar el título de honoris causa. Antes de que entres a ese reconocimiento que te dan, quiero resaltar lo que dijiste, que es, a pesar de que hablaban mal de mí, a pesar de que no me querían, sí, hiciste oídos sordos y seguiste. Sí. En el fondo sabías que no estabas haciendo nada malo. No. Y aparte en el programa de Pipo siempre decías una frase al final, vayan con su veterinario de confianza. Sí. Él les decía yo, presentaba los perros, o perros operados, o perros de cachorros, de lo que sea, y lléveselos a su veterinario de confianza. Dije, yo nunca les anduve diciendo que me los llevaran a mí, no, llévenlos a su veterinario de confianza. Y así fue. Papi, después de 34 años de salir en la televisión, hubo un cambio en nuestra sociedad donde los perros antes no se les trataba como se les trata ahora, hoy en día. Tú influiste en esa educación, tú influiste en que la gente llevara a los perros a las veterinarias, que se bañaran, que no fueran perros de techos, que no fueran perros abandonados. Y hubo un crecimiento tremendo, donde la población, donde la ciudadanía creció educándose, o sea, creció contigo y se educó. con los consejos que yo daba. Pero aparte, que eran participaciones de 5 minutos aproximadamente, pero aparte que las escuelas veterinarias tuvieron un crecimiento en sus matrículas y tú influiste en eso. Porque mucha gente me vio y desde chamaquitos estaban viendo la televisión para ver qué perro iba a presentar o qué perro iba a tratar de morder a Pipo o a ver qué llevaba yo. ¿Me entiendes? Mucha gente
y como fueron varias generaciones de niños, entonces la gente pues, como que se educó a cuidar más a los perros. Pero también provocaste otras cosas. Fuiste pionero en muchas cosas. La cuestión de las exposiciones de los perros. Exactamente. O sea, tú sabías que en Calzada del Valle entrenabas a los perros, la gente te veía, levantabas clientes, esos fueron tus inicios. Sí. Pero también hacías exposiciones. Sí. Hoy en día en Sintermex se siguen haciendo esas exposiciones, sin embargo tú fuiste el pionero. Yo fui el pionero, una vez me dieron un reconocimiento. Que fuimos contigo a recibirlo. Así es, me dieron el reconocimiento del iniciador de las exposiciones. Pero también quiero que cuentes otra cosa, porque hoy en día también todos quieren dinero fácil, todos quieren fama fácil. Y tú, en la época en la que iniciaste también, los únicos perros y las razas eran los French Poodle, ¿no? O sea, eran los típicos perros. ¿Cuáles eran las razas típicas que había en Monterrey y que tú empezaste a traer nuevas razas? Y cuéntanos esa historia. Los French Poodle, había muchos perritos porque eran varios tamaños. El toy, mini toy, el estándar, perros grandes. Y había muchas razas que no se veían aquí. Como el gran danés, era raro ver un gran danés. Un San Bernardo, era muy raro ver un San Bernardo también. Total, me veo en la necesidad de comenzar a traer perros de Estados Unidos. ¿La gente te lo pedía? Sí. Siempre que yo ya iba, cuando la gente como ya me conocían, me encargaban los perros que trajera de registro. Entonces yo traía perros de allá, como te digo, Gran Danés, San Bernardo, French Poodle, aún French Poodle, que había aquí muchos, también traía muchos. Y había un perrito que se parecía mucho al samoyedo, pero blanco igual, pero era el Spit, y era un perrito chiquito, no crecía mucho. Entonces, y era un perro muy bonito, y muy noble. Entonces ese lo comencé yo a traer mucho. O sea, podemos decir que tú trajiste ese perro a Nuevo León. Pues pudiera ser que sí, porque no había nadie. Tu tío Chuy le regalé yo uno de esos, ahí lo tuvo muchos años también. Y traje pues American Eskimo, que era ese perro, y traje mucho Gran Danés, San Bernardo, pastor alemán blanco, pastor alemán negro y plata, el sable. Los pastores siempre se vendieron mucho. Cuando dices traje, ¿de dónde los traías? San Antonio, Austin, Waco, Dallas, Fort Worth, Oklahoma y Houston. Cuando la época que no existía Waze y no existía GPS. Nada. ¿Te perdías con los mapas del guía rojico? Al principio iba con mi vieja, ¿entiendes? Y ella era la que veía y me decía, dale por aquí, dale por acá, ¿entiendes? Y así fue como traje muchos perros. Por eso digo, si ahorita, si en ese entonces hubiera existido ese aparatito, pues no hubiéramos batallado tanto como se batalló en aquel entonces, ¿verdad? Claro. Que todo era por medio de los mapas y todo eso. Pues puro mapa todo. Y justo es por eso, ¿no? Porque pues antes salir adelante era, pues había que rascarle, había que trabajar. Hoy en día todos quieren ganar dinero con un celular. Sí. ¿No? Que sea el menor esfuerzo posible para ganar dinero. Y hay gente que se quiere comprar casas o automóviles, pero con el mínimo esfuerzo, papá. Y en verdad, pues ver todo lo que lograste, pues tiene su mérito. Por eso mi papá me decía que era un bulldozer, porque yo nunca dejé de trabajar. Había veces que amanecía manejando, porque ya echando los perros arriba, y yo tenía que llegar, porque para que no se estresaran tanto. Y llegaba y casi siempre llegaba ya para amanecer. Y
y llegaba dándoles agua a todos los perros y bajaron de la camioneta y luego ya llegaban los empleados y ya se hacían cargo de ellos, de darles agua y comida y todo, ¿verdad? Pero muchos perros, pues fueron miles de perros que yo traje de Estados Unidos. Obviamente tu amistad con José Marroquín Leal, alias Pipo, pues obviamente fue incrementando porque cada vez llevabas más perros, a la gente le gustaba tu participación. Sí. ¿Y las aventuritas, en qué momento las aventuritas también? En ese mismo momento, porque era eso, y luego él se iba cuando no había programa, que eran ya los domingos o los sábados, él iba a hacer las aventuritas. Y ahí comencé yo a llevarle caballos. Y ahí sacó el caballo el Mr. Ed. ¿Entiendes? Para quienes no sepan, bueno, Pipo, un payaso muy conocido aquí en Monterrey, yo sé que muchos de ustedes saben de quién estoy hablando, pero para quienes no lo sepan, un payaso que marcó muchas generaciones aquí en Nuevo León y que por generación y generación fue siempre el payaso más respetado en la televisión y en el ambiente de los payasos. Era el payaso con mejor reputación porque fue un hombre blanco. De chistes blancos, Sí. de una disciplina al trabajar, y que cuando él muere, ha habido dos, me puedo equivocar, pero ha habido dos fallecimientos en Nuevo León que han paralizado la ciudad. Don Eugenio Garzazada, Sí. y José Marroquín Leal, Pipo. Completamente paralizada la ciudad, los videos los pueden encontrar en YouTube, donde la marea de gente acompañaba al féretro para ir a la misa y también para enterrar los cuerpos. Entonces, fue un hombre que marcó tu vida, marcó la vida de nuestra familia, marcó la vida de muchas familias. Pero me permito hacerte esta pregunta, papi, porque muchas personas pasan momentos donde su imagen se puede ver manchada y se puede ver distorsionada. Sin embargo, cuando tú eres una persona que ha sido muy leal, ha sido disciplinada, aunque te atropelle una noticia como la que le pasó a él, la misma gente, sociedad, te puede perdonar o te puede creer. Y yo quiero hacer esta pausa en tu historia porque sé que estuviste muy de cerca con José Marroquín cuando pasó esta situación. Platícanos qué sucedió. Hasta donde tú sabes, ¿no? Sí, o sea, ahí fue uno de los detalles que lo marcó mucho a José Marroquín y lo lastimaron demasiado. Él le pide un ride, un niño, a Pipo, y el chamaco dice, sí, cómo no, voy para tal parte, te dejo en tal parte. Y aprovechó la vuelta el chamaco, y Pipo pues ahí lo dejaba. En el momento que el chamaco se sube y van platicando, lo he hecho yo, lo he hecho hasta con ustedes, y todo, que le agarran la pierna y le dice carancho y el otro, y bromeas con él, ¿me entiendes? El error fue el haberlo tocado al niño, ¿me entiendes? Porque este muchachito fue y platicó otra cosa muy distinta a lo que había sucedido, ¿verdad? Sí, como que fue una palmada de qué grande de amistad, te estás poniendo. Sí, estás bien fuerte, cabrón, o algo, ¿entiendes? Detalles que distorsionaron después. Sí, extorsionaron y pasó un año. En ese entonces yo estaba, porque aparte de eso, hablaba la gente mal de él y decía muchas cosas y él se iba conmigo al rancho. Yo me lo llevaba, se quedaba todo el día y lo dejaba allá y todo,
¿Pero en esa época donde pasó todo eso o antes? No, en esa época. O sea, cuando estalla la bomba como si... O sea, de hecho hasta se sale del programa. Sí. Le quitan el programa. Sí. Y la gente decía que Pipo estaba en la cárcel. La gente decía que Pipo estaba en la cárcel, pero no, porque yo nunca estuve en la cárcel. Pipo nunca estuvo en la cárcel. Pipo se iba de pesca conmigo, ¿entiendes? A China, Nuevo León. Ahí andábamos, ¿entiendes? Y sin maquillaje nadie sabía quién era. No, nadie sabía quién era. Y fueron tantas las cosas que sucedieron. Y un día me encontré a uno de los directivos de ahí del canal, ahí en el banco, ahí donde conocí a tu mamá, ¿entiendes? Y le dije, qué mal está que no hayan ayudado a Pepe, porque yo le decía Pepe, en este trance que ha llevado, le dije. Ya ha venido varias personas del medio de payasos y todo, y nadie ha cubierto el lugar como lo lleva José Marroquín, ¿verdad? Denle otra oportunidad, hombre. Dijo, ¿sabes qué, Abraham? Tienes razón. Déjame ver qué podemos hacer. Había una presión ya también por muchos lados, ¿no? También sí. Gilberto Marcos traía la presión de, o sea, como que querían regresar a Pipo porque conocían realmente la credibilidad de Pepe, ¿no? Claro. Ahora, Gilberto Marcos adoraba a Pipo, ¿verdad? Fue su fan por muchos años. Total, le digo yo de ese detalle, y tocó la feliz suerte de que a la semana de que yo platiqué con él, volvió Pipo al canal y volvimos todos, en el caso mío y todos los demás, el dentista y todos los demás, ¿verdad? Volvimos otra vez a estar con él, el apoyo que siempre le dimos incondicionalmente, ¿verdad? Es increíble cómo la humildad de José Marroquín, papá, era muy grande porque cuando él en uno de sus aniversarios está en la Plaza de Toros, él incrédulo decía, no va a venir nadie. Cuenta esa historia. O sea, estoy hablando de... El señor tenía fama, tenía prestigio, pero él no sabía la fama y el prestigio que tenía. Él no sabía lo que había logrado, hasta dónde había llegado eso. Cuando yo hablé con Gilberto Marcos y le dije, vamos a hacer un aniversario, pero un aniversario que la gente lo recuerde bien bonito, le dije. Vamos y hacerlo en un lugar grande, como la Plaza de Toros. Pero Abraham, ¿cuánto cuesta? Yo lo pago, le dije. Tú dime cuánto cuesta y yo lo voy a pagar y que se haga en la Plaza de Toros. Gilberto Marcos se prende y dice, habla con los directivos. Digo, porque si no quieren ustedes, Abraham Villarreal dice que él paga la Plaza de Toros. La Plaza de Toros. Pues no aceptaron, de volada dijeron que sí. Entonces, estábamos ahí y Pipo todavía no había visto la magnitud de gente que había adentro. ¿Estaba cumpliendo 20 años? Ay, ya no me acuerdo. No importa. Pero era de los... Se me hace que más de 20 años estaba cumpliendo Pipo. Él estaba en el camerino, nervioso. No, él estaba en un carro, ya en la Plaza de Toros, acá afuera, escondido, él y Prosopilocho. ¿Y qué te decía? Y ahí llegué yo, ¿qué pasó? Digo, ¿cómo está? Le dije, está hasta el tronco, bien lleno, le dije. No puede ser. Sí, le dije, está bien lleno, le dije. Vas a ver ahorita que entres. Y cuando entró y va viendo, pues olvídate. Fue algo muy bonito para todos los que lo seguíamos y pues todo el gential que estaba ahí en la plaza de Toros. Ahí fue cuando él dijo... Ahí dijo... Pipo dejará de ser Pipo
cuando el último latido del corazón de José Marroquín deje de escucharse. Pipo ¿Dejará de ser Pipo? dejará de ser Pipo. Hasta el último latido de mi corazón. Hasta el último latido del corazón de José. De José Marroquín. Así es. Deje de latirse. Y deje de latir. Pipo dejará de ser Pipo hasta el último latido del corazón de José Marroquín. Así fue. Y así fue. Cuando se acabó, cuando yo iba esa vez, no se me olvida el lugar, iba por Colón, exactamente enfrente de donde está tu tío Alejandro Elizondo, la ferretera Elizondo. Ahí escuché yo, acaba de morir Pipo, lo dijo Joel Sampaio. Y ahí me fui, volteé en Venustiano y luego Carlos Salazar y llegué. A casa de él. A casa de Pipo. Y ahí estaba Sampaio y le pedí de favor que me diera chance de estar con él solo. Y ahí sacamos los perritos, también ahí ya. Los perritos estaban arriba de la cama, no dejaban que se arrimara la gente. Al fin de cuentas los sacaron y ahí estuve con él. ¿Qué pasó en ese momento? Fue muy triste. Fue muy triste verlo. Con sus ojos abiertos y con un pie abajo de la cama. Así lo recuerdo. O sea, como que le dio el infarto, ¿entiendes? Y alcanzó a bajar un pie. Estaba acostado y sus perros ahí estaban. Fue algo muy triste que vivimos todos los que lo queríamos. Y ahí viene todo lo demás después, ¿verdad? Que es la despedida ahí en la iglesia, la iglesia que está en la plaza En la catedral. No. No, la que está aquí yendo por Venustiano. No. Sagrado Corazón. No es cierto. Se me olvidó el nombre de la iglesia. Está enfrente de donde íbamos a echar novias. Sí, ahí, sí. ¡Ay! No puede ser posible. Es que estamos con el sentimiento. Sí, no puede ser posible. Ese día la iglesia estaba a reventar. Me acuerdo que me decía Gilberto, ayúdame, porque no podíamos con la caja y pasar para llegar al lugar, porque era una multitud tremenda. ¿Qué sentiste, papá, cuando viste esa multitud? Había un pueblo unido, ¿verdad? Sí. Había una sociedad que reconocía a los líderes de sí. de este estado, ¿no? No, y cuando lo llevaron aquí en la calzada, donde está donde está, pues que hacen teatro y todo aquí en ¿El auditorio? ¿O sí, por la calzada, todos se fueron a pie, detrás de la carroza, hasta ese lugar. Ahora me voy a regresar un poquito al tiempo, donde yo tengo 11 años de edad y yo recuerdo que hacemos un viaje a Eagle Pass y ahí tenemos que comprarnos ropa porque a tu papá le van a dar un reconocimiento. Sí. A mis 11 años de edad quizás
no tenía noción de la magnitud del reconocimiento que te iban a entregar. Ahora sí, cuéntanos de tu título médico veterinario zootecnista honoris causa, papá. Así fue. Fue algo muy bonito. ¿Qué sentiste cuando... ¿Quién te habló para decirte que te iban a dar por fin tu título de veterinario? Gilberto Marcos. ¿Él te propone? Él fue el que habló con el director, ¿entiendes? A sabiendas de todo lo que yo hacía, todas las operaciones. El bien que le hacías también a la profesión de veterinario. Así es, todo lo que se trabajó y ese reconocimiento se lo debo sinceramente a mi gran amigo Gilberto Marcos. ¿Qué sentiste, papá, cuando recibes el título de médico veterinario zootecnista y todos tus hermanos están ahí contigo? Sentí algo muy bonito, porque después de tantos broncas con la gente que me hablaba y que me decía que yo era un impostor y esto y lo otro, cuando ya te entregan el título, lo tenía yo en la mano y dije, aquí está, por lo que tantos años luché, y lo tengo ya en mi mano, ya para que la gente dejara de molestarte. De hablar y decir cosas, ¿verdad? Pero, pues el problema no era yo, el problema eran los demás, que ellos veían lo que yo hacía, pues la gente iba a que le operara a sus perros o lo que le dieran los tratamientos. Si yo hubiera sido una persona que no trabajara bien, que no supiera hacer lo que yo hacía de operaciones, ¿entiendes? Pues no estuvieran ahí conmigo. Pero tenía mucha clientela, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues con un éxito rotundo, ¿verdad? Si pudieras cambiar algo de la historia, ¿qué cambiarías? Pues me gustaría de que todas esas gentes que se equivocaron, que pues me echaron mucha tierra, no recibí uno que me hubiera hablado para decirme que me felicitaba, más que mis hermanos. Fueron los únicos que siempre estuvieron conmigo, ¿entiendes? Siempre me apoyaron, ¿entiendes? Aunque éramos competencia, pero ya después no veíamos como competencia, ¿verdad? Veíamos que cada quien tenía su trabajo y su propia clientela. Y su propia clientela, ¿verdad? Papá, en la época en la que tú salías en la televisión, eras tan reconocido y conocido que a donde fueras la gente te saludaba. Y me pedían autógrafos, mucha gente también. Y te gritaban, el mejor amigo del perro. Sí, sí. ¿Por qué te puso ese apodo, Pipo? No sé. ¿No recuerdas cómo salió? No. Salió. Abraham Villarreal, el mejor amigo del perro. Así salió en un programa. Así salió. ¿Sí? Y así fuiste conocido durante todos estos años. Y quiero decirte que a donde te parabas, pues la gente te pedía, pues no fotos, o sí, de todo, ¿no? No, mucha gente se tomaba fotografías conmigo. Y hasta la fecha me ven ahí en Sabina. ¿Me permite que me tome una foto con usted, chico, o no? Hoy en día, papá, mostrar una fotografía tuya e ir con nuevas generaciones, quizás no sepan quién eres. Sin embargo, en aquella época, mostrar una fotografía tuya, todo el mundo decía el mejor amigo del perro. Sí. Hicimos una dinámica para esta entrevista, donde pusimos varias fotografías y al final pusimos tu fotografía. Y quiero leerte las palabras que la gente dijo de ti. Quiero que sepas la primera impresión que das cuando te ven.
mostramos esta fotografía. Sí. Una fotografía que te tomó Loreto, mi hermana. Y las palabras son, porque nomás les pedíamos, danos una palabra o expresión que se te venga, la primera que se te venga a la mente cuando veas esta fotografía. Familia, felicidad, nobleza, cariño, ternura, sabio, confiable, humilde, sonriente, paz, padre, consejero, caballero, dulzura, experiencia, amor y veterinario. Qué padre. Muy bonita. Eso de ternura no creo que... Esas canicas que Hay gente que todavía te reconoce, papá. Donde quiera. El trabajo que hiciste fue espectacular y yo quiero compartir algo muy personal. En el 2024 me vuelven a invitar a una estación, a la misma estación de radio que estuve de 2016 a 2019. Y en el 2024 yo regreso a esta estación de radio. Y digamos que todavía venían cargando la actividad de las entrevistas, venían arrastrando todavía las entrevistas por Zoom, ¿no? Las virtuales. Y yo recuerdo que en una ocasión le pedí a la productora que no me pusiera entrevistas de gente que vivía en Monterrey por Zoom, ¿no? Por respeto al público. Entonces, si viven en Monterrey, por favor, los quiero en vivo. Lo pedí una vez, lo pedí una segunda vez, y en una reunión que tuvimos con la gente de contenidos, yo recuerdo que le digo a la productora, por tercera ocasión le dije, te voy a pedir un favor. Si es la tercera vez que te digo, que no me pongas entrevistas de personas que viven en Monterrey por Zoom. Y la respuesta de ella fue, para 17 minutos de entrevista no los voy a hacer venir hasta acá. Y mi respuesta fue la siguiente. Fíjate que mi papá durante 34 años fue al programa de Pipo. Y le daban de 5, máximo 10 minutos. Y con eso pagó la educación de mis hermanas y la mía. Te voy a pedir un favor. Si los invitados no saben valorar un minuto de tiempo al aire, no me los traigas. No los quiero en mi programa. Poquito tiempo después esa productora dejó de estar en el programa. O sea, ya no era mi productora. Pedí cambio. Porque para mí esa enseñanza de honestidad, lealtad, transparencia, que nos enseñaste tú, que nos enseñó mi mamá, que lo mamamos también de José Marroquín. Sí. Pues son las bases que yo tengo. Son las bases con las que hoy en día sigo tomando decisiones y las cuales me han llevado hasta donde estoy. Yo no sé qué va a pasar el día de mañana conmigo, no sé qué voy a hacer, no sé la vida cómo nos va a ir llevando, pero solo sé que las decisiones que hoy en día tomo tienen que ver con esa educación que tú y mi mamá nos dieron. Qué bueno. Y el respeto que yo le tengo al público, el respeto a la audiencia, el respeto a mis invitados, el respeto que yo le tengo a mi equipo de producción, está alineado con esos valores. Hoy en día hay gente que te dice sí y no llega, hay gente que te dice no y luego sí lo hace, y se ha perdido muchísimo el respeto. A mí me cuesta mucho trabajo a veces lidiar con ese tipo de cosas porque vengo de esta educación y vengo de esta forma de cumplirle y de ser honesto con los demás. Entonces, nomás quiero que sepas, papi, que la educación que tú y mi mamá nos dieron, hemos cometido errores. Todos cometemos errores, tropezamos. Sin embargo,
están bien plantadas. Y yo quería compartir esto porque creo que tenemos una sociedad enferma. Creo que vivimos en una sociedad enferma, donde la cultura del robo, la cultura de a ver a quién me friego, está todos los días en la calle. Sí. Y me cuesta mucho trabajo transitar una vida así, lo confieso. Sí. Porque no fueron mis raíces, no fueron mis valores. Sí. Entonces, te agradezco lo que tú y mi mamá hicieron por mí y mis hermanas. Este contenido que yo genero en las redes sociales es para engrandecer y resaltar a personas que generan mucho valor a nuestra sociedad. Y yo quería que tu historia fuera contada sin cortes comerciales, que fuera contada así, donde podíamos compartir pues muchas historias que yo quería que quedaran grabadas. Como dijo Pipo, si vas a venir al programa, ok. Si no vas a venir, o no avisas que no vas a venir, es porque te vas a morir, o ya te moriste. Como lo que le pasó a Pipo, que por primera vez falló a una grabación, porque él había muerto. De otro modo no hubiera fallado. Y avísame que te vas a morir, vas a ver que no vas a venir. Eso, así era José Marroquín. Primero muerto que fallar a una grabación o a un compromiso que tuviera él. Así es. Y esa forma pues marcó mucho nuestra vida. O sea, la tuya, la de mi mamá, la de mis hermanas, la mía y la de muchas familias, ¿no? Esa forma de pensar. Por eso sabían que José Marroquín había fallecido, porque el día de la grabación no había llegado. En ese momento todos, y lo que intuyeron pues era verdad. Sí. Pues papi, gracias por este espacio. Te agradezco Gracias tanto a ti el que hayas venido a contar tu historia y decirte que pues no sé qué va a pasar mañana. Calmada, mija. Ahorita, todo tranquila. Me viste nacer. Ah, sí. Me viste Sí. nacer. Tú estuviste el día de mi parto, el día de mi nacimiento. Y no se me olvidan las palabras que dije. En el momento de que te vi y que eras mujercita, te dije, bienvenida mi hija linda y te llamas Claricela. Así fue. Y volteaste y te me quedaste viendo y dijo el médico, te reconoció. Así fue. Papá, me ha sido muy difícil encontrar un hombre que te supere. No es fácil en este tipo de sociedad encontrar un hombre que tenga los valores tan bien plantados como los tienes tú. Gracias. Por eso
no me ha sido fácil encontrar a alguien, porque las mujeres siempre buscamos un semental que mejore la especie. En mi caso, no ha llegado y no sé si va a llegar. Solo quiero que sepas que yo siempre voy a estar bien. ¿Tú siempre qué? Voy a estar bien. Yo sé. Tengo gente que me quiere. Sí. Tengo grandes amigas. Tengo buenos amigos. Tú conoces a algunos de ellos. Sí. Y tengo familia que me quiere mucho. No te preocupes por mí. Ok. Yo estoy contigo siempre. Yo lo sé. En las buenas y en las malas. Y te agradezco mucho todo lo que has hecho por nosotros. Qué bueno. Gracias por la educación, gracias por los regaños, gracias por tu forma tan estricta. Forjaron lo que soy hoy en día. Y te agradezco tanto y te voy a agradecer toda la vida, estemos en donde estemos. Así es. Papi, como este espacio es tuyo, yo te voy a pedir de favor que voltees a esa cámara y tú despidas el programa. Tú digas, ¿con qué quieres cerrar este momento? ¿Qué le quieres decir a las personas que se dieron la oportunidad de escuchar toda tu historia, de escuchar las palabras que se dijeron aquí y que se puedan quedar con un mensaje tuyo? Me da mucho gusto que la gente me recuerde el paso de esta vida que tengo ahorita, que tengo 80 años, que recuerde a mi esposa, a mis 3 hijas, a Mayra, Loreto y Clarita, y esperamos que sea perenne. Cuando ya no estemos aquí, el recuerdo es un alimento para mi persona. Y estar siempre unidos como estamos hasta ahorita. Te amo. Igualmente, mi hija. Hasta la próxima.